Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Bueno, quisiera compartir una pequeña reflexión de la Escritura con todos ustedes en esta mañana. Y si usted me acompaña, podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de Marcos. Capítulo 5 del libro de Marcos. En esta mañana hemos titulado nuestra charla. Bueno, ¿sabe qué? Yo la titulo normalmente allá cuando tengo la oportunidad de compartirla en México y por donde ando, pues usando una frase coloquial mexicana, ¿no? Le he puesto, trae la neta Enriqueta. La neta es un sinónimo de la verdad en mi país. Trae la neta Enriqueta. Pero debido a que no estamos en México, le vamos a titular, trae la verdad Soledad, para que nos podamos entender todos, ¿no? La neta es la verdad. Y cómo es increíble que en la palabra de Dios la verdad es, bueno, la verdad no es una filosofía, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, ¿no? Y la palabra de Dios nos habla de que la verdad es algo practicable. Sí, es hermoso. Cristo no solamente es la verdad, pero Él nos permite practicar la verdad en Él, ¿no? Es increíble. Por ejemplo, primera de Juan 1:9, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. La verdad es algo que habita en nuestro corazón, es algo que debemos practicar, debemos vivir por la verdad, debemos amar en la verdad, no en el sentimentalismo humanista que quiere conciliar la luz con las tinieblas, sino que nosotros amamos en la verdad, amamos en la justicia, hablamos verdad unos con otros. La verdad es una persona y es un elemento tan importante en nuestra relación con Cristo. De hecho, nuestra relación es en la verdad con el Señor y fuera de la verdad no hay nada. Así que hoy vamos a llamarle, trae la verdad Soledad, ¿sale? Y es maravilloso como también Juan 8:31, ¿no? Déjeme recordar estos versículos rápido. Juan 8:31, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Levante su mano. ¿Cuántos creen que Él es Dios en la carne? Que Él es Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Bueno, muy bien. Pues entonces esta palabra es para los que levantaron su mano. Porque dice Juan 8:31 que Él le dijo a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, sí es una condición, ¿verdad? Sí, si no, no. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la ¿qué? La verdad. Y la verdad tendrá poder sobre sus vidas para hacerlos libres, ¿no? Y la verdad os hará libres. Y entonces los fariseos que andaban por ahí le dijeron arrogantemente: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú, seréis verdaderamente libres? Jesús les respondió: todo aquel que sirve al pecado es esclavo del pecado, y no importa que sea hijo de Abraham o que tenga cualquier tipo de religión, el esclavo no quedará en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Así que si el Hijo con H mayúscula ahora os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí vemos algo increíble: la verdad y el Hijo una misma cosa son. ¿De acuerdo? Esta es la relación. ¿Estamos de acuerdo ahí? La verdad y el Hijo una misma cosa son. Jesús dijo: yo soy el camino y la vida, ¿verdad? Yo soy la verdad. Jesucristo y la verdad. Así que no podemos pensar en una relación con Jesucristo basada en ninguna justificación humana, basada en ningún camino corto, sino en la verdad. La palabra dice en Proverbios: fieles son las heridas del que ama, mas importunos los besos del que aborrece. La verdad es confrontadora, la verdad es tremendo, ¿no? Déjeme enseñarle un versículo antes de que vayamos a Marcos capítulo 5. Si me acompaña en su Biblia hermosa a 2 de Corintios capítulo 7
Va a ver usted qué hermoso. La verdad es confrontadora, sí, pero son fieles las heridas del que ama. Y son inoportunos los versos del que adula y aborrece. Fíjate, 2 Corintios 7:9. Fíjate lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados. O sea, la verdad, cuando es expuesta, contrista nuestras vidas, aflige nuestras vidas en el espíritu, confronta, no condena, confronta, no condena. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero confronta, es necesario. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Fíjate, la verdad contrista nuestras vidas según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza, la aflicción, la confrontación que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Interesante. La tristeza del mundo, la tristeza de Dios produce salvación. Cuando Dios nos confronta, probablemente lo primero que vamos a ver es nuestra realidad de quiénes somos, brother. Pero si confesamos nuestra realidad delante de Dios, si confesamos la verdad, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente perdona, pero también liberta, limpia. Él siempre intercambia la verdad por la vida. No se trata de liturgias, no se trata de ritos, no podemos coaccionar la voluntad de Dios. Siempre para que haya libertad tendrá que haber verdad, mi hermano. Y cuando hay verdad, sí hay una confrontación, pero es para vida, ¿de acuerdo? No es para muerte. Es como la espada, ¿no? Que penetra hasta partir el alma, dice el libro de Hebreos, ¿no? Pero es como un bisturí que sí corta, pero no para matar, sino para sanar, ¿no? Ok, Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Observa bien lo que dice la Biblia. Una gran multitud le rodeaba y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Bueno, aquí varias veces cuando leí este pasaje pasé por alto el hecho de que Jairo, famosa historia, yo sé que esta es una famosa historia de la vida de Jairo, pero pasé por alto el hecho de que era principal de la sinagoga. Y luego que le vio, luego que este principal de la sinagoga vio a Jesús, se postró a sus pies. A ver. Un principal de la sinagoga judía postrado delante de Jesús. Eso significaba reconocer que era Jesús el Mesías. Estaba en una actitud de adoración. Por recibir la adoración quisieron apedrear a Jesús, los judíos. Este principal se arrodilló. Ahora, un principal arrodillado delante de Jesús significaba una persona que iba a perder el trabajo, que seguramente iba a perder su alcurnia como judío, probablemente también su herencia. Cuando reconocían a Jesús, eran expulsados inmediatamente de las sinagogas. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre a postrarse delante de Jesús? Y le rogaba, versículo 23, mucho. Ahora, le rogaba mucho, esta frase significa que hacía un gran escándalo. Estaba rodeado Jesús de mucha gente. Este principal llega, imagínate la escena, se arrodilla, adora a Jesús y empieza a llorar a pulmón abierto, brother. Y todo el mundo lo escucha y todo el mundo lo conoce, que es el principal de la sinagoga. Y el ruego es: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Otra cosa interesante aquí, el énfasis no está en la sanidad, sino en la salvación. El resultado es la sanidad, pero el énfasis es la salvación. Pon las manos, será salva y después vivirá. ¿De acuerdo? Así que está reconociendo sin duda que Jesús es el Señor. Ahora, lo que trae a este principal delante de Jesús es una profunda crisis, una profunda necesidad. Al parecer Jesús no se había movido de la misma área. Si tú lees el capítulo 3 te puedes dar cuenta que Jesús sana al hombre de la mano seca y es expulsado de la sinagoga. Jesús es echado fuera porque lo hacen el día de reposo y lo echan fuera de la sinagoga, y muy probablemente, y repito,
muy probablemente el principal de esa sinagoga era Jairo, bro, y lo expulsó. Pero llegó el momento de la crisis, llegó el momento de la necesidad, llegó el momento difícil en la vida de Jairo. Versículo 24. Y Jesús respondió: ¿no que no, Jairo? ¿Eres tú el principal? Pues a ver cómo le haces, maestro, ¿no? Me corriste de la sinagoga, a ver cómo te las arreglas. No, brother, ese no es Jesús. Fue, pues, con él, ya tengo hambre, punto y coma. Fue pues con él, no hubo reproches. ¿Y sabes por qué? Porque Romanos 9:16 dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque Juan 1:13 dice que cuando creemos en Cristo no es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que este encuentro estaba programado en la agenda de Jesús perfectamente. Jesús sabía, Eclesiastés capítulo 3, dice que hay un tiempo delante de Dios y debajo del sol para todas las cosas. Había el tiempo del endurecimiento religioso de Jairo, pero era el tiempo de la permisión de Cristo para que la crisis reblandara. Salmo 121, ¿no? En el momento de la crisis alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero. He aquí que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Así que viene el momento de la prueba y pareciera que Dios se olvidó, pero no, es esa prueba que Dios permite, que va a reblandecer tu corazón. Es necesario que sea trillado a veces nuestro corazón para que la semilla de su palabra encuentre una grieta donde germinar. Llega el momento y este hombre, y Jesús no hay reproche. Jesús estaba esperando el momento del encuentro. ¿Tú crees que al omnisciente Dios encarnado este encuentro lo sorprendió? De ninguna manera. Estaba perfectamente programado. Tú no estás aquí por una casualidad, brother. Tú no estás aquí porque se te ocurrió. Déjame darte una noticia. Tú estás aquí porque ha llegado el tiempo de salvación para ti, brother. Porque ha llegado el tiempo del propósito de Dios sobre tu vida, brother. Y no sé en qué momentos le diste la espalda al Señor, pero hoy está con sus brazos abiertos, listo para recibirte si te arrepientes y si reconoces en la confrontación de la verdad tu condición de pecador delante de Él. Así que fue pues con Él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Tú sabes, siempre es así, ¿no? Jesús estaba apretado. La gente quería simplemente los favorcitos superficiales. Muy pocos estaban realmente interesados en que Jesús reinara en sus vidas. Y la gente lo apretaba porque comía el pan y se saciaba. Por ejemplo, Juan capítulo 6 los encuentra del otro lado del mar de Galilea y les dice: ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron, no porque vieron las señales. Trabajad no por el pan que perece, sino por el pan que para vida eterna permanece, porque a este señaló Dios el Padre. La gente vivía buscando a Jesús por los favores superficiales, pero no por el reino. La gente está aquí mucha gente busca a Jesús para que le resuelva sus problemas, no para que le perdone sus pecados. Y tenemos que empezar con el principio, con el Señor. Y entonces dice, versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino lamentablemente. Esa palabra lamentablemente yo la estoy poniendo, no está en la Biblia. Lamentablemente vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Ella era parte de esta multitud. Hagamos una remembranza rápida. Esta mujer tenía 12 años de una menstruación ininterrumpida. Perdóneme que le llame a las cosas como son, pero eso era el problema. La Biblia nos declara que la vida de la carne está en la sangre. Así que esta mujer gota a gota por 12 años había estado perdiendo su vida. Yo no sé cómo se arrastró entre la multitud, de veras. ¿Te imaginas con esa debilidad que producía la pérdida de tantos líquido vital? Se arrastró por detrás, yo no sé a quién empujó, pero esta llegó porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y dice la palabra de Dios
Versículo 29, y enseguida, así que tocó el manto, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, y colorín colorado, ¿este cuento se ha terminado? No, brother, ahí empezaba, ¿me entiendes? Es que de repente vemos así, ¿no? Ya la sanó, y ya terminó. No, brother, esta mujer había sido segregada 12 años. Había sido marginada. No tengo la duda de que esta mujer era judía porque ella estaba tocando el tzitzit de Jesús. Ella sabía que Jesús era conocido como el Mesías y quiso tocar el manto. Ella decía, tenía que estar pensando que Jesús era el Mesías. Así que no pienso más que en una mujer judía que había sido marginada a la comunión con los judíos por 12 años, porque el libro de Levítico dice que una mujer inmunda no podía estar en comunión con el pueblo. Así que tenía un problema de marginación, probablemente que había dejado escoriaciones, llagas en su corazón. También nos revela la Biblia, sin temor a equivocarnos, que tenía un problema financiero, ¿no? Había ido a muchos doctores, ha gastado todo lo que tenía y antes iba peor. Así que no bastaba con la sanidad física, había que establecer el reino de Cristo en la vida de esta mujer para rehabilitarla para el propósito y provecho del Señor. Así que, versículo 29, y enseguida la fuente de sangre y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Te puedes imaginar? Jairo lo andaba jalando. Señor, ¿te acuerdas a dónde vamos? ¿Te acuerdas por qué venimos caminando juntos? Vamos a mi casa porque mi hija está agonizando. La multitud lo está apretando. Los discípulos, ya sabes, siempre con preguntas, ¿no? Y con campañas políticas. Jacobo quería ser de los republicanos y Juan de los demócratas, sentarse a la derecha, a la izquierda. Otro quería evitar que se fuera a la cruz Jesús. El Felipe, muéstranos al Padre, nos basta. Y Tomás, sino una bola de distraídos, ¿no? Y entonces estaba rodeado de pura gente muy interesante el Señor. Y entonces se para, mano, con tranquilidad, y voltea a la multitud. Como en esta hora, ¿no? Voltear al Señor con sus ojos de llama de fuego a la multitud. Y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y mi primera pregunta que me pasa por la mente es: ¿tú crees que Jesús es Dios? Sí, entonces Él es omnisciente. Entonces, ¿sabría Jesús quién le ha tocado? ¿Tú crees que Él sabía quién le había tocado? Pues entonces, ¿para qué preguntas, no, maestro? Directamente, venga para acá, señorita. No, brother. ¿Cómo le pusimos? Trae la verdad, soledad. Tú tendrás que traer la verdad. Todo aquel que a mí viene no le echo fuera. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. El que viene es el que come mi carne. El que cree en mí es el que bebe mi sangre. Tú siempre tendrás que venir, brother. Cuando el Señor se revela a tu vida, tú tendrás que tomar el siguiente paso siempre y venir. Dios no te va a hacer manita de puerco, no te va a doblar la mano, no te va a exponer, no te va a avergonzar públicamente. El Señor está esperando que esta mujer traiga la verdad, porque la verdad le hará libre. ¿Me entiendes? Cristo, la verdad, a respuesta de la verdad, que es la confesión del pecado, le haría libre. Y entonces Jesús voltea: ¿quién me ha tocado? Y está pasando sus ojos por esta mujer, no tengo la menor, y sabe quién es, pero no la va a exponer en la multitud, porque el libro de Levítico decía que había que apedrearla hasta la muerte, y no la va a exponer. Y entonces, versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿no? Señor, ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me tocó? Pues ¿quién no? ¿No? Un día escuché a un predicador de Tex-Mex Land, que es donde yo vivo, ahí en el sur de Texas. Hay un dialecto que se llama Tex-Mex, que decía: ves que todos te puchan y tú dices: ¿quién me tochó? Sí, eso dice en ese idioma, ¿no? Dice: pero toda la persuasión, la prisa de Jairo, los discípulos empujando, la multitud, no desesperaron al maestro, porque el momento del encuentro estaba escrito, brother. Como está escrito el día de hoy contigo, brother. Y el Señor se toma su tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas en Juan capítulo 4, cuando Jesús llega antes al pozo de Jacob y antes de la hora sexta se sienta? Y luego llega la samaritana. ¿Tú por qué crees que llegó siempre el Señor primero? Dice Romanos 3:9 que no hay quien busque a Dios. Dios nos busca a nosotros. Siempre toma la iniciativa.
Tú no has creído en Él porque tú lo buscaste. Efesios 2:1, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo nunca he visto un muerto buscar nada. Entonces, dice, sus discípulos decían: ves que la multitud te pucha y tú dices: ¿quién me tochó? Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Tranqui, el maestro, tranqui. Entonces la mujer, saltando: préstenme el micrófono para decir. No. Temiendo y temblando, hijo, estás delante del Señor. Y no solamente eso, conforme a la ley levítica, ella viene y presenta la verdad. No ya nada más como Jairo, aquí ya creció la historia, porque cuando Jairo se postra, Jairo trae la verdad de su necesidad y lo van a expulsar de la sinagoga y lo van a avergonzar. Pero esta mujer está temiendo y temblando porque traer la verdad significa exponer su propia vida. ¿Estás de acuerdo? Para que veas a qué nivel el Señor demanda la verdad. El que quiere ganar su vida la perderá, pero el que esté dispuesto a perderla por hacer la voluntad de Dios para vida eterna la salvará. Juan 12:25. Y les recuerdo también Juan 6:28 y 29. La multitud le pregunta al Señor: ¿qué debemos hacer? Cuando el Señor está hablando del pan de vida y todos muchos de sus discípulos se van, pero otros son confrontados y le preguntan: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto no es una religión, mano. Jesús les responde: esta es la obra de Dios, no la obra tuya. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es la obra de Dios. La Biblia no habla de lo que tienes que hacer por Dios, la Biblia habla de lo que Dios hizo por ti. Eso es de lo que habla la Biblia. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros simplemente somos el resultado y la respuesta a su gracia, a su favor inmerecido, inalcanzable, mi hermano. Hoy nosotros le amamos y hacemos todo en el poder del Espíritu debido a esa gracia que influye en nuestros corazones. Así que, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. ¿Dónde se postró? Delante. ¿Ya te fijaste? ¿Por dónde le tocó? Soledad, no le toques por atrás, búscale por delante. Le tocó por detrás y se quiso escabullir, pero el Señor se paró. Y ahora también la mujer se hubiera podido ir. Me recuerda a la mujer de Mateo 8, ¿no? La mujer adúltera. Ni yo mismo te condeno, vete y no peques. Que el Señor jamás la coaccionó. Esta mujer se hubiera podido ir, pero el Espíritu Santo la redarguyó y la confrontó, y vino en detrimento de su propia vida, en riesgo de su propia vida, y le dijo toda la verdad. ¿Verdad que eso dice? ¿Qué le dijo? ¿Qué es lo que significa la verdad? ¿Qué significaba para esta mujer la verdad? Ay, yo soy la pobrecita que sufría de 12 años de sangre. No, esa no es la verdad. La verdad es: yo soy la mujer inmunda, conforme a mi ley o conforme a la ley de Moisés levítica, que no debía haberte tocado ni acercarse a ti, y te tocó, Señor. Y en ese momento traigan las piedras. Eso era lo que la ley de Moisés decía, bro. Pero en ese momento, cuando en riesgo de su vida, sin que el Señor la haya forzado, simplemente la invitó con su espíritu, cuando en riesgo de su vida ella trae la verdad, en lugar de oír inmunda y la condenación, lo que oye es: prepárate, hijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Paz, a ver, aquí hay una frase interesante. Me gusta ver todas las frases. Porque paz en la Biblia no es el sentimiento subjetivo del alma. Paz en la Biblia es reconciliación, ¿no? Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz, ¿no? Para con Dios. Paz en la Biblia significa que te rendiste al señorío de Cristo y que antes estabas enemistado con Dios por tu pecado, y ahora el Señor hace la paz a través del sacrificio vicario. Vicario significa sustituto. Tú te entregaste y creíste y confiaste en la sangre de Cristo, y ahora Dios te otorga paz, reconciliación con Él. Jesús está hablando de reconciliación, no de sanidad parcial, de reconciliación. Esta mujer tocó el manto y fue sanada, pero solo físicamente. Jairo buscaba salvación. La palabra clave es salvación. Dice la palabra de Dios: hija, tu fe te ha hecho salva, ahora sí tienes paz y quedas sana de tu azote. Y yo pensaba,
Esta mujer pudo haber contestado: Señor, pues fíjate que desde que te toqué ya era sana de mi azote. Y el Señor le hubiera recordado: no, mi reina, estoy hablando de una sanidad total, financiera, de salud, pero sobre todo de salvación. Ahora, Pablo decía en Romanos 1:18 que no se avergonzaba del poder del Evangelio, porque era poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, ¿verdad? Porque el poder, ¿te puedes imaginar? Dame un segundo para ayudarte a entender esto. ¿Te puedes imaginar a Pablo escribiendo una carta a la capital de Roma, lugar que nunca había visitado, por cierto, y diciéndoles que el evangelio estaba soportado sobre la muerte de un judío? Para los romanos, un judío, el lugar más este del imperio romano, Judea hasta allá. Para los romanos un judío era ciudadano de última clase. Y Pablo está escribiendo que que el evangelio está soportado en que un judío murió en una muerte persa, la crucifixión, muerte de maldito, y en base en que tú deposites tu fe en la sustitución en esa cruz de tu vida pecadora, Dios te otorga salvación. Era para avergonzarse, brother, pero él no se avergonzaba porque sabía que el evangelio era poder de Dios para salvar. Ahora déjame decirte una cosa: ese poder de Dios para salvar no está limitado como muchos creen al alma, al espíritu. No, pues es que Cristo me salvó para que cuando yo me muera, entonces me vaya al cielo con Él. El gran poder es el gran poder de Dios para salvar a tu familia, para salvar tu situación financiera, para salvar a tu hijo de la droga, para salvar tu matrimonio, para salvar. Es el gran poder de Dios para salvar. Por eso no se avergonzaba. Así que, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana, integral y totalmente de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. ¿Te puedes ver? Ay, ya se nos había olvidado el principal de la sinagoga. Jesús se le olvidó. ¿Qué pasó con él? No, brother. Llegan por el principal de la sinagoga y le dicen: tu hija ha muerto, hijo. Ya no molestes más al maestro, ¿no? ¿Para qué molestas más al maestro? Con una actitud sarcástica, ¿no? Principal, no le quites. Oye, vuelve en ti, ¿no, maestro? Lo único que no previeron es que este principal era tan desafinado que cuando se desmayaba, en lugar de volver en sí, volvía en re bemol. No podía volver en sí. Vuelve en ti. No, ya tu hija ya murió. ¿Para qué lo molestas? Y de repente a lo mejor vas al psicólogo y vas al psiquiatra. Dice: no, hombre, aquí esto ya ni Dios lo cambia. Qué frase más absurda, ¿no? Lo que es Marcos capítulo 10, ¿no? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles, ¿no? Qué frase más absurda. Ya ni Dios es Dios. Ahí ves, tenemos un concepto de Dios tan humanista. Dios es soberano y Dios. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Te imaginas a Jesús viéndolo? La gente: no, ya tu hija ya murió. Y Jesús levanta su cabeza y lo ve. No temas, cree solamente. No se trata de fe como un paso en el abismo. Créeme a mí, cree en mí. No creas que tu hija va a volver, cree en mí. Lo que yo diga, eso va a suceder. Es exactamente lo que pasó con Marta y María, ¿no? María, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, tu hermano vivirá. ¿Crees esto? Termina la frase diciendo: ¿crees o no crees? Sí, Señor, yo sé que va a revivir el día de los muertos. No, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección no es un tiempo, no es un concepto, es una persona. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que esté muerto y crea en mí volverá a vivir. ¿Lo crees? Nada más pon tu fe, nada más lo crees. Él lo dijo, ¿lo crees? Mi matrimonio está muerto. Todo aquel que cree en mí volverá a vivir. ¿Crees esto o no lo crees? Punto. Él es la vida, Él es la resurrección. A veces creemos que la resurrección, como Marta, son conceptos o tiempos en el futuro. Él es la resurrección. Y dice, versículo 37: y no permitió que le siguiese todos aquellos que se burlaban, y que no molestes al maestro sarcásticamente. Echó fuera a los burladores. No permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa
del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Te imaginas? Una imagen desconsoladora, ¿no? Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Te puedes imaginar al maestro diciendo eso? La niña está fría, los labios están morados, hace tiempo. Y otra dijo por allá: es de 3 días, ya lleve. Y tú ves el Señor Jesús con su, pues es que Él está en control, es el Señor, ¿no? Sabe. Y dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? Tranqui, bien tranqui su frase, ¿no? La niña no está muerta, solo duerme. Híjole, nos dejó helados. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, se burlaban de él. Pon una marquita ahí en tu Biblia y acompáñame a Apocalipsis. Te voy a decir, para el Señor, cuando el Señor se ha revelado, cuando el Señor llama y una persona desprecia el llamado y lo menosprecia, escucha lo que sucede. Apocalipsis 21:8, fíjate lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te das cuenta que para el Señor es tan grave un incrédulo cuando Él se ha revelado que un homicida, o que un abominable idólatra, o un hechicero, o un cobarde, o un adúltero? ¿Te das cuenta que para el Señor un incrédulo es igual? ¿Sí dice eso? Es fuerte, ¿verdad? Yo te dije que la verdad es acalambradora, pero no busca condenarte, brother, busca salvarte, y tendrás que traer la verdad. Así que volvamos a nuestra historia de Marcos 5. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos los que se burlaban, tomó al padre y a la madre y de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Fíjate que yo me puse a estudiar esta frase. Nuestros amados hermanos Cipriano Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera le pusieron a niña, a ti te digo, levántate. Pero la frase está en plural. Lo que significa es, la frase diría así: corderitos, levántense. Mamá, papá, niña, arriba todos. O sea, no era simplemente la sanidad de la niña, era levantar a la familia para la gloria de Dios. ¿Me entiendes, mi hermano? Levántense. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Me encantaría tener tiempo para explicarle lo de los 12 años, porque en la Biblia no hay coincidencias. La niña tenía 12 años y la mujer de flujo tenía 12 años sufriendo de flujo. Y hay una explicación muy clara. Si te vas al libro de Isaías, la vas a encontrar. No tengo tiempo ahorita para enseñarte que no hay coincidencia. ¿Por qué 12 años? Es tan claro. Pero eso sería otro tema acerca de los gentiles y el pueblo de Israel, que no tenemos tiempo. Búscalo y te vas a gozar. Así que la niña se levantó, pero él, versículo 43, les mandó mucho que no lo supiese nadie, y dijo que se le diese de comer. Interesante, lo mismo que el Señor dijo cuando, o muy similar a lo que el Señor dijo cuando levantó a Lázaro de los muertos y le dijo: desatadle y dejadle ir. El Señor hará una parte, pero sus discípulos tendrán que hacer otra. La palabra de Dios va a desatar nuestra vida de muchas cosas una vez que nosotros hemos creído en Él. Y de la misma manera, no solo Lucas 4:4, Mateo 4:4 son igualitos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Por lo tanto, el Señor la salva, pero ahora hay que alimentarla con la palabra. ¿Ok? Lo único que quiero decir, terminar esta charla con ustedes de esta preciosa mañana es: soledad trae la verdad. Sí, hermano. O sea, mi querido hermano, mi querido Jairo, probablemente pondrás en riesgo muchas cosas para recibir al Señor. A lo mejor te desheredará tu padre, tu madre, tus amigos, pero Jesús dijo: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque para ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hechos 5:41, y los discípulos salieron gozosos de la presencia del Sanedrín, habiendo sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sí,
Sí, tendrás que venir en riesgo de muchas cosas, brother, pero la verdad te hará libre. Y tendrás que venir y confesar tu pecado. Somos muy buenos para encontrar justificaciones. Es que mi papá me dejó, es que el esposo que me diste, es que el jefe en el trabajo. No, Señor, no, Señor. Yo soy la inmunda que te tocó. Yo soy el arrogante que te echó fuera de la sinagoga. Perdóname, Señor. Llegó el momento de mi necesidad. Separado de ti nada puedo hacer, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado y mi pecado siempre está delante de mí. Esa es la única manera de tener acceso a la gracia de Dios, cuando reconocemos nuestra condición de pecadores y reconocemos que Jesús es un Dios justo y santo. ¿Estás lista, Soledad, para traer la verdad? Cierra tus ojitos lindos, Jairo, y vamos a platicar con el Señor. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.